Hola chicos, bienvenidos a la primera sesión de esta asignatura. Vamos a ver los temas de la unidad 1. Esta unidad 1 tiene por nombre Positivismo y los métodos cuantitativos para la investigación. El objetivo de esta unidad es que ustedes desarrollen competencias necesarias para poder abordar el conocimiento y el método científico. Para que podamos conseguir esta competencia será necesario revisar dos temas. El primero se titula La ciencia y el enfoque científico, y lo vamos a desagregar en dos temas: la visión del mundo científico y la ciencia para explicar y predecir. El segundo tema lleva por título Métodos cuantitativos versus métodos cualitativos. Este tema es muy importante en el entendido de que ustedes ya llevaron la asignatura de métodos cualitativos el semestre pasado, y bueno, ahora podrán complementar y contrastar estos enfoques que se utilizan para el análisis y para la investigación en ciencias sociales. De este tema se desprenden dos principalmente, que sería la aproximación a la realidad y al objeto de estudio, y lo subjetivo y lo objetivo. Recuerden que si tienen dudas, que si algo no queda claro con estos videos, será muy importante que me escriban un correíto a miguel.barrera@ucro.edu.mx. Entonces, para que podamos entender qué es la ciencia y el enfoque científico, lo primero es definir qué es la ciencia, ¿no? Para eso vamos a tomar una definición de Mario Bunge, que nos dice que la ciencia es conocimiento racional. Esto es muy importante, porque al ser racional significa que es ordenado, y significa también que parte de algunos supuestos, que parte de preguntas que nosotros nos generamos, y que parte de procesos de inducción y de deducción que nosotros hacemos sobre ciertos fenómenos. Es sistemático, es decir, que tiene un orden establecido, no podemos brincarnos este orden para hacer investigación, para hacer ciencia. Es exacto porque justamente la ciencia lo que trata es de demostrar algo, de a través del conocimiento o a través de métodos llegar a una respuesta que nos pueda pues sacar de la oscuridad y de la penumbra de la ignorancia para poder conocer más a fondo algún fenómeno o algo que nos interesa, ¿no? Es verificable, porque este es uno de los principios básicos de la ciencia, que la ciencia tiene que ser verificable, es decir, lo que tú haces yo lo puedo replicar y nos tendría que dar el mismo resultado, y por consiguiente es falible, ¿no? Esto quiere decir que nos podemos equivocar, que no necesariamente el que mi suposición sea errónea significa que yo lo hice mal. Simple y sencillamente el proceso por el cual yo acumulé conocimiento para suponer algo no es el adecuado. Pero eso me permite reiniciar el proceso de investigación, ¿vale? También tenemos que la ciencia, como lo define el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Si ustedes se dan cuenta, coinciden en algunas cuestiones, ¿no? Estas definiciones. Ambas utilizan esta cuestión de la observación y el razonamiento. Insisto, se generan procesos de inducción y de deducción a partir de los fenómenos que yo observo y en los que estoy inmerso en el contexto en el que me desenvuelvo, y que son sistemáticos, es decir, no podemos brincarlos, tienen un orden lógico y ese orden se debe de respetar, ¿no? Entonces, la palabra ciencia proviene de un vocablo que se llama scientia, que hace referencia principalmente al conocimiento. Ahora, hay varios tipos de ciencias, o cómo clasificamos a las ciencias. Bueno, uno de las principales clasificaciones es por su enfoque. Y si nosotros hablamos de la clasificación de ciencias por su enfoque, tenemos dos tipos. El primero es las ciencias formales, donde la gran mayoría de lo que se busca, de lo que se razona, de lo que se investiga, tiene que ver con cuestiones que no tangibles, ¿vale? Que son más terreno de lo imaginario, pero que no por ello escapan de la realidad. Y en ese sentido tenemos a disciplinas y a ciencias como la lógica y la matemática. Del otro lado tenemos a las ciencias fácticas, donde, pues, como el nombre lo indica, de lo que se ocupan es de tratar de explicar a través de los hechos el entorno y los fenómenos que nos rodean, ¿no? Y tenemos una subdivisión que serían las ciencias físicas, las ciencias naturales y las ciencias sociales.
En el caso de ustedes, que son estudiantes de la licenciatura en Gobierno y Gestión Pública, normalmente se van a soportar en el uso de las ciencias sociales. ¿De cuáles ciencias sociales? Bueno, de la economía principalmente, porque es una de las ciencias más duras, es decir, que utiliza mayor cantidad de números, de metodologías cuantitativas, de la sociología, que si bien no es una ciencia que está peleada con los métodos cuantitativos, sí es cierto que tiende más a utilizar las metodologías cualitativas, la ciencia política, que también tiende más hacia las ciencias, hacia los enfoques cuantitativos, perdón, y algunas otras disciplinas como la antropología o algunas otras ciencias como la geografía, que soportan mucho, ¿no?, lo que se busca hacer en las ciencias sociales. También las ciencias las podemos clasificar por su objetivo. Por un lado tenemos a las ciencias puras, que lo que buscan es entender mejor la realidad y ampliar la frontera del conocimiento. En este sentido tenemos algunas como la sociología, la economía, la química, la biología. Es decir, ¿qué es esto de la frontera del conocimiento? Que ya existen ciertas cosas que nosotros conocemos, leyes, teorías que son dadas, pero que dependiendo del contexto en el que nosotros nos desenvolvemos o en el que nosotros estamos estudiando, podemos ir más allá, ¿vale? Esta es la frontera del conocimiento. Por ejemplo, en términos de química, pues lo estamos viendo, ¿no? En este contexto de la pandemia por COVID, teníamos ya una forma de hacer vacunas, teníamos una forma de entender a los virus, y bueno, esto nos obligó, esta contingencia nos obligó a buscar nuevas formas de hacer vacunas, ¿no? Donde ya no sea necesario viruses disminuidos, vacunas por el método pasteuriano, ¿no? Había que revolucionarlo, habría que ampliar la frontera del conocimiento. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con la economía. La economía en sus inicios se abocó a estudiar cuestiones totalmente distintas a las que estudia ahora. Pensemos, por ejemplo, en Adam Smith. Adam Smith, cuando habla de la no intervención por parte del Estado, el famoso laissez-faire, laissez-passer, bueno, habrá que entender que Adam Smith, cuando escribe de esto, lo hace cercano a los 1780, 1790, cuando, pues, la forma de gobierno era todavía monárquica, ¿no? Recordemos que la Revolución Francesa es en 1789 y es lo que marca la caída de las monarquías, ¿no? Entonces, en ese entonces, pues no existían mercados financieros, no existían mercados bursátiles, no existían criptomonedas. En ese preciso momento, lo que interesaba era la propiedad, ¿no? De repente el rey era el dueño de todo, no tenemos rey, bueno, ahora hay que asignarle los títulos de propiedad a las cosas, a las tierras, a la fuerza de trabajo, y conforme fue evolucionando la sociedad, pues también la economía se encargó de estudiar otras cosas, ¿no? Lo mismo pasó con la sociología. Entonces, estas ciencias puras, insisto, lo que buscan es entender mejor la realidad y ampliar la frontera del conocimiento. Por otro lado, tenemos las ciencias aplicadas, las cuales buscan, mediante la aplicación del conocimiento ya generado, resolver algunos problemas. Por ejemplo, tenemos a las ingenierías. Las ingenierías, pensemos en los ingenieros civiles, ¿no? Ellos utilizan el conocimiento que se genera en la física y en la matemática para construir puentes, para saber de qué grosor se debe hacer la cortina de una presa para que no se reviente. Pensemos en los ingenieros mecánicos que con los conocimientos que tienen de física, de química y de matemáticas, pues pueden diseñar una máquina para lo que nosotros queramos, ¿vale? La geografía es otra ciencia que mediante la aplicación del conocimiento resuelve problemas, y la medicina es el gran ejemplo aquí, ¿no? La medicina, utilizando los conocimientos de la química, de la biología, pues busca resolver problemas que tienen que ver con la salud de los individuos. Ahora, ¿qué es el método científico? Bueno, el método científico, digamos que es el camino para hacer ciencia. Este proceso sistematizado, que debe de ir en orden y que les comentaba al principio, responde al método científico. Entonces, el método científico tiene un caminito muy sencillo de 5 pasos. Si ustedes revisan otros libros, puede que encuentren que hay 6, que hay 7, que hay 4 pasos. Para fines de esta materia, entendamos que hay 5 pasos del método científico. El primero es el planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema exige una observación muy intensa del fenómeno que nosotros querramos analizar. Esto no implica que si yo no estoy inmerso o viviendo en un contexto dado, yo no lo puedo analizar. Vamos,
que si a mí me interesa lo que está sucediendo con los problemas de agua en el estado de Baja California, pues no significa que porque yo no vivo en Baja California no lo puedo analizar. Al contrario, yo tendría que hacer una observación a través, pues, de revisar periódicos, de revisar documentales, de revisar artículos, de consultar libros, de preguntar con expertos para poder empaparme del problema y poder entender. Mucho de este planteamiento del problema lo vamos a lograr a través de entender el contexto en el que estamos metidos. Después del planteamiento del problema viene la fase de la propuesta de hipótesis. La hipótesis, entendámosla como una suposición. Este problema, ¿qué preguntas me está generando? ¿Qué es lo que yo quiero saber de este problema? ¿Y qué supongo que va a suceder con este problema? ¿Vale? Después de ello viene la fase de observación. Yo ya vi el problema, yo ya comencé a suponer qué está pasando con ese problema, en qué contexto se desarrolla ese problema, cómo afecta a ese problema. Ahora lo tengo que observar para poder tomar nota y para poder tomar detalle de lo que está sucediendo. Posterior de la observación viene la experimentación. En esta fase de experimentación yo voy a, digámoslo así, voy a jugar con las variables, voy a jugar con los contextos para poder pensar o para poder observar qué es lo que está sucediendo con el problema dado frente a la inclusión o a la exclusión de una variable A, de una variable B o de una variable C. Y al final lo que tenemos como producto es una ley o una teoría. Entonces, vamos a ponerle algunos ejemplos para que sea un poco más claro. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo donde no toquemos todavía temas de gobierno, pero para que lo podamos entender. Este ejemplo es muy simple, ¿no? El primero es, después de hacer mucho ejercicio, tomo agua, pero no todos los vasos que yo tomo son igual de ricos. Ok, yo ya detecté algo raro, ¿no? Por ahí me empecé a dar cuenta que si yo hacía ejercicio, pues el primer vaso de agua que yo tomo me sabe muy rico, pero ya después del sexto vaso probablemente yo ya no quiero agua, aun cuando yo sigo fatigado. Bueno, pues yo ya encontré un problema, yo ya vi que algo sucede que no me cuadra y quiero saber qué está pasando. Mi hipótesis, bueno, yo voy a suponer que es porque el agua ya me ha saciado la sed. Tomé el primer vaso de agua, con eso me empecé a hidratar, muy bien, el segundo vaso de agua cumplió su cometido, pero tal vez a partir del tercer, cuarto y quinto vaso de agua, yo ya no voy a encontrarle la misma utilidad. Yo ya planteé mi hipótesis, yo ya estoy suponiendo que es porque el agua me ha saciado la sed. Después viene la fase de observación, y entonces comienzo a recordar si eso me ha pasado antes, o si eso me ha sucedido también si estoy haciendo ejercicio y tomo refresco, o si en vez de refresco o agua me tomo una de estas bebidas energéticas como el Gatorade, como el Red Bull, como la que ustedes quieran e imaginen, y eso es parte de mi proceso de observación, ¿no? Tratar de recordar si esto me ha sucedido antes. Después viene la fase de experimentación, decir, bueno, a ver, creo que sí me sucedió con el agua, creo que me sucedió algo similar con el refresco, pero creo que eso no me sucedió con el Gatorade. Entonces tengo que probarlo. La forma de probarlo, de experimentar, es salir a correr o a ejercitarme, y al terminar de hacer mi ejercicio voy a contar los vasos de agua que yo me estoy tomando y además les voy a asignar un valor de satisfacción que me da cada uno después de beberlo. Ojo, aquí vean, la diferencia es que en uno yo solamente estoy tratando de recordar, en la observación, cómo me fue con ese tipo de experiencias. En la experimentación yo ya le estoy dando valores a lo que yo estoy suponiendo y además estoy tratando de medirlo. Eso es la parte clave. Al final, pues yo me voy a dar cuenta que efectivamente, ¿no? Después de correr un par de cuadras y ejercitarme, el primer vaso de agua, del 1 al 10, yo le doy una calificación de 10. El segundo vaso le voy a dar una calificación de 9. El tercer vaso le voy a dar una calificación de 7. El cuarto vaso una calificación de 5. Y el quinto vaso de 0, porque ya no me lo quiero tomar. Ya estoy, mi sed está saciada. Bueno, como producto de esto, pues yo tengo que entender que este fenómeno que yo observé se puede explicar con la ley de rendimientos decrecientes que se utiliza en la economía. Mientras más se consume un bien, menor es la utilidad que yo le voy encontrando o menor es la satisfacción que a mí me está otorgando. Ese es un primer ejemplo. Veamos otro. Yo observo, dentro de mi contexto y de donde yo me desenvuelvo, que hay un problema. Que cada que sale un celular nuevo, el precio está por las nubes. Es carísimo. Y yo no lo puedo comprar con el salario que tengo.
Mi hipótesis es que, bueno, ¿por qué serán tan caros los celulares apenas salen? Bueno, yo voy a suponer que es porque tienen pues mucha tecnología, que es nueva, que son innovadores. Esto provoca que ese celular se vuelva caro. Yo ya hice mi suposición. Pasamos a la fase de la observación. En esta fase, pues yo lo que voy a hacer es leer las características del fabricante y los voy a comparar con otros modelos similares. O lo que yo sé mucho o poco de telefonía celular, pues puedo más o menos hacer una comparativa de, bueno, pues este celular que acaba de salir, pues en realidad la cámara no es tan buena, no es tan novedosa. Otro celular ya lo hacía antes. Pero vamos, es una cuestión no tan formal. No le estoy otorgando datos, no estoy midiendo nada. En la fase de experimentación es donde yo ya hago un levantamiento del precio de ese celular durante un tiempo. Aquí yo le puse 2 años, pero puede ser menos o puede ser más, lo que ustedes quieran. Y este precio del celular yo lo voy a comparar con otros modelos existentes y con otros modelos que se están lanzando al mercado para poder ver el comportamiento que están teniendo. Aquí si se dan cuenta, yo ya no solo estoy observando, yo ya estoy tomando datos y esos datos los estoy utilizando para poder llegar a ciertas conjeturas. Y llego finalmente a entender que esto funciona bajo el enfoque de la ley de la demanda. ¿Qué nos dice la ley de la demanda en la economía? Que un bien, cuando es muy codiciado, tiende a incrementar su precio. Ese es el camino que utilizamos para seguir el método científico. Si se dan cuenta, aquí lo estamos viendo, es sistematizado. O sea, yo no puedo desde el principio hacer el levantamiento del precio del celular. Tendría sentido. No me va a servir de nada. Yo lo que necesito es primero formular el problema que a mí me está interesando o algo que llamó la atención para después hacer una suposición, observar, experimentar y concluir. Ahora, el método científico nos ayuda a realizar investigación, la cual es definida como realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático, con el propósito, ojo aquí, de aumentar los conocimientos sobre una determinada demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que la investigación nos va a ayudar, como lo habíamos planteado al inicio, a ampliar la frontera del conocimiento. Es decir, lo que ya se hizo, ¿cómo puedo abordarlo de otra manera? ¿O cómo puedo generar más conocimiento sobre algo que yo creo que ya está agotado? Y entonces les planteo algunos ejemplos aplicados a los temas del gobierno y la gestión pública. Podríamos decir, vamos a suponer que pues nosotros sabemos que en México durante 70 años tuvimos una dictadura partidista. Y bueno, pues sabemos que durante 70 años el Partido Revolucionario Institucional gobernó el país y entonces ya no hay más preguntas. O sea, ahí se agotó toda la discusión. Ganaba el PRI, ganaba el PRI, ganaba el PRI, ganaba el PRI y no hay nada más. No, al contrario, se puede hacer muchísimo análisis alrededor de esos datos que existen y que nosotros pensaríamos que ya están agotados. Una posible beta de investigación es preguntarnos qué tanto peso tiene el presupuesto que había para las campañas políticas en ese entonces. Y yo aquí les abro algunas betas de investigación sobre esta pregunta. Por ejemplo, hacer un análisis entre el presupuesto partidista y el porcentaje de votos. A ver, ¿tiene algo que ver que a un partido le den más recursos con los votos que capta? No sé, habría que comprobarlo. O en el contexto más moderno, estas multas a partidos políticos que hay por hacer proselitismo fuera de tiempo, por infringir el Código de Procedimientos Electorales, ¿ha derivado en menores incidencias de delitos electorales? Bueno, habría que analizarlo, ¿no? Una cosa es que las elecciones como proceso político y democrático estén dados, pero también habría que ponerle atención a los procesos satélite que están alrededor de este fenómeno. Otra vertiente, ¿influye algo histórico en la determinación de una elección? Pensemos, por ejemplo, en fenómenos como el reparto agrario y la fidelidad hacia un partido político. ¿Por qué hay algunos estados que tienen una tradición de un partido determinado en la década de los 70s y de los 80s, cuando hubo un segundo reparto agrario en México, y esta fidelidad partidista? ¿Tiene alguna relación? Habría que ver, ¿no? Y eso lo podemos hacer a través del método científico. Algo histórico, bueno, pensemos en estas ciudades liberales contra las ciudades conservadoras y cómo esto afecta el voto por determinado partido. Pensemos en, por ejemplo, en Ciudad de México,
que desde que dejó de ser el departamento del Distrito Federal y se convirtió en el Distrito Federal y ahora la Ciudad de México, siempre ha sido gobernado por partidos de izquierda. En cambio, hay otros estados que son considerados como más conservadores, más tradicionalistas, y típicamente tienden a votar por partidos de derecha. Eso es algo también muy interesante, ¿no? Y que nos permite ahondar a través del conocimiento, de la investigación y del método científico en algo que nosotros pensábamos que ya estaba terminado. Otra meta de investigación: ¿influye el contexto económico? Por ejemplo, ¿qué relación guardan las crisis económicas con el voto de castigo? Por ahí hay algunos analistas que dicen que Vicente Fox no ganó las elecciones en el 2000. El PRI perdió las elecciones del 2000. Cortesía justamente de todas estas crisis económicas que se generaban al final de cada sexenio y que bueno, que la gente ya estaba hastiada de ello y votaron de castigo. Eso es interesante, analizar si hay una relación entre un fenómeno y otro en términos de las elecciones. También sería interesante analizar las recesiones que traen consigo pérdida de poder adquisitivo, depreciaciones, desempleo, incremento de los precios de la canasta básica contra el voto de castigo o el voto de hambre. ¿Se dan cuenta? Estos fenómenos que están alrededor de unas elecciones son muy interesantes y nos permiten analizarlo desde muchísimos enfoques. El último, influye el contexto demográfico. Y a mí me parece que es de las cosas que captan muchísimo la atención y que merecen mucho la pena el estudio. Los jóvenes votan distinto que los adultos mayores, porque nosotros vemos los resultados de una elección y pues nada más nos dicen que el 65% votó por el candidato A. Ok, pero ese 65%, ¿quiénes son? ¿Son jóvenes? ¿Son adultos? ¿Son adultos mayores? ¿Son mujeres? ¿Son hombres? ¿Son católicos? ¿Son protestantes? Vamos, estas condiciones demográficas me dan para discutir muchísimo lo que sucede en cómo se toman decisiones en un proceso electoral. Otra cuestión del contexto demográfico: ¿el norte vota igual que el sur? O sea, la gente que vive en el norte de México vota igual que la gente que vive en el centro o en el sur. Y en el caso de Quintana Roo, la Riviera Maya, Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, ¿votan igual que Felipe Carrillo Puerto y que José María Morelos? Habría que pensarlo, ¿no? Benito Juárez es un municipio que tradicionalmente siempre ha tendido a votar por partidos de izquierda. Aquí regresamos al cuadrito gris donde hablamos de ciudades liberales contra ciudades conservadoras y si eso tiene algún tipo de influencia en el voto por determinado partido. ¿Ya lo ven? Cuando pensábamos que esto estaba agotado y que ya no había más de dónde sacarle jugo a un proceso como las elecciones, nos damos cuenta que la investigación y el método científico nos abren el camino para poder ir hacia otros pueblos. Otro ejemplo: lo sabemos todo ya sobre la pobreza. O sea, nosotros vemos informes, vemos datos, el INEGI genera datos, Coneval genera datos, los ministerios de bienestar social o de desarrollo social generan datos, pero ya lo tenemos todo estudiado en términos de pobreza. Aquí van algunas betas. La primera pregunta es: ¿entendemos lo mismo todos por pobreza? Si ustedes tuvieran que definir qué es pobreza, ¿cómo lo definirían? ¿Y están seguros que esa definición que ustedes podrían dar no lo estarían confundiendo con la definición de marginación, o de segregación, o de vulnerabilidad, o de indigencia? Ahí está interesante. ¿Entendemos todos lo mismo por pobreza? Ahora, una cosa es entenderla, y la pobreza es un fenómeno que requiere medirla. ¿Medimos lo mismo cuando hablamos de la pobreza? Y aquí hay algunas preguntas interesantes que nos podrían llevar de la mano por el camino del método científico para tratar de resolverlas. Por ejemplo, ¿por qué el Banco Mundial habla de pobreza extrema y países como Jamaica hablan de la pobreza pública? ¿Por qué son diferentes si están hablando del mismo fenómeno? Que el Coneval, que es el órgano en México que se encarga de la medición de la pobreza, habla de pobreza extrema, pero no menciona nada sobre tener $1 al día, que esta metodología de $1 al día es la que utiliza el Banco Mundial para hablar de pobreza extrema. Los dos hablan de pobreza extrema, pero están midiendo cosas distintas. Sería interesante ver entonces cuáles son las divergencias, cuáles son las convergencias en esta medición y qué resultados interesantes nos puede arrojar esto, ¿no? Otra pregunta: ¿por qué Coneval habla también de pobreza moderada? ¿Y por qué Banco Mundial no habla de pobreza moderada? Es generar preguntas. Generar conocimiento tiene que ver
con las preguntas que nosotros nos estemos planteando. ¿Afecta la cuestión demográfica a la pobreza? Sin duda. Tenemos de entrada, y aquí como yo se los planteo, por lo menos cuatro tipos de pobreza totalmente distintas. La pobreza en niños, que es muy interesante porque en teoría pues la pobreza tiene que ver con el ingreso. Y el ingreso normalmente proviene del trabajo, ¿no? De lo que te pagan por trabajar. Pero los niños no pueden trabajar. Entonces, pues los niños tienden a ser doblemente vulnerables porque los niños dependen de lo que sus padres les puedan proveer y de lo que el Estado les pueda proveer. Entonces, estudiar la pobreza en niños es totalmente distinto que estudiar la pobreza en adultos mayores. ¿Por qué? Porque los adultos mayores ya tuvieron una trayectoria laboral en la que en teoría pudieron haber acumulado activos y que pueden depender de esos activos para su retiro o que pueden depender de una pensión o de un pago de una jubilación o de lo que ustedes quieran. Pero es totalmente distinto pensar la pobreza en niños, pensar la pobreza en adultos mayores o pensar la pobreza en alguien en una población de 35, 40 años. Es totalmente distinto. Y aquí incluyo otra vertiente, la pobreza pública, que es una metodología que se utiliza en Jamaica, que nos dice que tú eres pobre público cuando tu ingreso es tan bajo que no te alcanza ni siquiera para acceder a los bienes que el Estado te provee. Es decir, tu ingreso es tan bajo que no puedes ni siquiera pagar la escuela pública. Tu ingreso es tan bajo que no puedes ni siquiera asistir a un hospital público. Fíjense, la cuestión demográfica ya nos está diciendo que hay variaciones en lo que nosotros entendemos en el concepto de pobreza. El enfoque, pues aquí la discusión es en dos sentidos. Se es pobre unidimensionalmente, es decir, solamente eres pobre por el ingreso, por la capacidad que tienes para generar dinero, o eres pobre debido a múltiples factores. Este enfoque multidimensional que en América Latina la CEPAL le llamó el enfoque de necesidades básicas insatisfechas. Es decir, además de tener la capacidad de generar ingreso, tienes vivienda, condiciones dignas, tienes acceso a educación, tienes acceso a servicios de salud, tienes acceso a seguridad social, tienes acceso a espacios de calidad en la vivienda. Es interesante, ¿no? Cuando nosotros pensábamos que los estudios sobre la pobreza se reducen a saber qué porcentaje de población vive en pobreza o cuántos pobres hay, pues nos damos cuenta que planteándonos las preguntas adecuadas, podemos generar investigación de otro tipo y con esto ampliar la frontera del conocimiento. Ok, entonces ahora convendrá saber que la investigación se puede dividir en tres tipos. La primera, y no por ello la más importante, es la histórica. En la investigación histórica, nosotros queremos saber y describir lo que era. Dos ejemplos de cómo podríamos plantear una investigación histórica. Preguntarnos, ¿cuánta población beliceña ha migrado a Chetumal desde que se fundó Payo Obispo? Normalmente cuando nosotros hablamos de migración, pues siempre nos viene a la mente la migración México-Estados Unidos. Pero donde nosotros estamos y en el contexto en el que nos movemos, ojo, esto del contexto es muy importante para entender el problema de investigación, la relación con Belice ha sido muy importante, ¿no? Entonces, pues a lo mejor a alguien le causa duda el saber qué papel ha tenido o qué peso tiene la población beliceña en la migración a Chetumal, a Payo Obispo, pues ahora Chetumal, desde que ésta se erigió como ciudad. Otra pregunta de corte histórico o de una investigación de corte histórico podría ser ¿cómo ha cambiado el nivel y perfil de escolaridad de los funcionarios públicos en Chetumal a partir de 1974, fecha en que Quintana Roo se erige como estado y que tiene que empezar a funcionar la administración pública? Pues a lo mejor podríamos encontrar que en sus inicios la gran mayoría eran abogados, ¿no? Que venían de Yucatán o que venían de Campeche o que habían ido a estudiar a Ciudad de México y que regresaban. Bueno, ahora a lo mejor podríamos encontrar que ha cambiado, que ya no está dominado totalmente por los abogados, sino que ya hay gente de administración, de contabilidad, de ciencias políticas, de gobierno, de administración pública. Eso es lo que nosotros queremos saber, ¿no? Lo que era y cómo se ha ido transformando. Después tenemos la investigación descriptiva. La investigación descriptiva nos dice o se enfoca a lo que queremos saber y describir lo que es. En ese sentido, les pongo dos ejemplos. A mí me interesa saber, por ejemplo, cómo es la organización política al interior de los movimientos recientes, los nuevos movimientos sociales, como el de las Pañuelo Verde. Que esto es genial, ¿no? Porque las chicas de los movimientos de Pañuelo Verde sí podemos visibilizar algunos liderazgos,
pero digamos que son movimientos sumamente horizontales en los que es difícil identificar a los líderes, pero no por ello significa que no sean intensos, al contrario, este movimiento de las chicas del pañuelo verde ha sido muy intenso. Entonces, a mí me interesa porque yo me formé leyendo sobre movimientos sociales tradicionales donde la organización es muy vertical, es un solo líder que delega en una figura burocrática. Bueno, yo veo que las pañuelos verdes se organizan de manera más horizontal y me interesa saber cómo es esa organización política. Otro ejemplo podría ser cuáles y qué tan funcionales son los mecanismos para garantizar que la salud mental sea un derecho humano en Quintana Roo. En México existe la Constitución donde dice que todos tenemos derecho a la salud. La ley de salud a nivel federal establece que dentro de la definición de salud se considera la salud física y la salud mental. Y la salud es un derecho humano. Perfecto. Eso significa que el gobierno tiene que generar mecanismos, infraestructura, instituciones, organizaciones para poder garantizarlo. ¿Eso se cumple? En Quintana Roo estamos cerca de pensar que la salud mental es un derecho humano o solamente es una cuestión que se queda en la letra. Esa es una investigación descriptiva. Yo quiero saber cuáles son y qué tan funcionales. Después viene la investigación experimental, donde lo que nosotros queremos saber y describir es lo que será. Esto es muy importante para cuando nosotros tenemos interés muy en particular en la política pública, en algunos estudios que se llaman ex ante y ex post, que es el efecto que tiene una variable o la intrusión de una política pública en el comportamiento o en la solución o en el cómo se desarrolla un problema público. Abro dos preguntas de ejemplo. ¿Aplicar la vacuna de COVID a adultos mayores reducirá las tasas de mortandad y saturación en los hospitales? Porque eso ya fue una política que determinó el gobierno federal. Primero se vacuna a los médicos, al ejército, a los maestros y después a los adultos mayores. Antes que a los adultos, antes que a los jóvenes y antes que a los niños. Sería interesante saber cómo se va a comportar la tasa de mortandad una vez que tú vacunes a los adultos mayores y compararlo tal vez con países donde los adultos mayores no hayan sido los primeros de la población civil en ser vacunados. Bueno, queremos saber lo que será. Esta vacunación a un grupo en específico es la variable que está metiendo ruido, por decirlo así, y quiero saber cómo se va a comportar. Otra pregunta. ¿Implementar como obligatoria la educación física hasta la universidad reducirá las tasas de diabetes en México? Bueno, este es un problema público en México gravísimo, ¿no? Somos de los países con mayor tasa de diabetes, comemos muy mal, hacemos poco ejercicio, tenemos poca actividad física. Implementar esta asignatura de educación física como obligatoria hasta la universidad nos ayudaría a reducir las tasas de diabetes en el país. Habría que ver, ¿no? Y en ese sentido podemos plantear el método científico para saber e indagar qué comportamiento tendría esta variable. Pasamos al segundo subtema, que tiene que ver con los métodos cuantitativos versus los métodos cualitativos. Aquí es importante decirles que ambos son enfoques para realizar investigación y que ninguno es mejor que el otro. Sencillamente son diferentes, pero lo más importante es que se pueden complementar. Ustedes ya vieron en métodos cualitativos cuáles son los componentes principales de ese enfoque metodológico. Y bueno, ahora vamos a ver cuáles son los componentes principales, de los métodos cuantitativos. Entonces, aquí tenemos que, pese a ser diferentes, comparten bases metodológicas, porque en ambos enfoques se lleva a cabo observación y evaluación de fenómenos. En ambos enfoques proponemos suposiciones, supuestos e ideas que surgen de la observación. En ambos enfoques se proponen observaciones y evaluaciones para poder comprender la complejidad de un problema, y en ambos enfoques se deben probar las suposiciones mediante el uso de datos o de información. El enfoque cualitativo, para repasar un poco lo que vieron el semestre pasado, se basa en una perspectiva subjetiva, en lo que yo creo. Hay una carga muy importante en esta subjetividad de lo que a mí, mi contexto, mi experiencia y mi bagaje me ofrecen sobre cierta situación. En el enfoque cualitativo se analizan e interpretan datos que no pueden sintetizarse en números, pero que no por ello pierden profundidad y que no por ello pierden dureza en términos de los resultados que pueden ofrecer. El enfoque cualitativo también analiza y estudia la realidad en su contexto, es decir,
se enfoca en las razones, en las interpretaciones y percepciones de los actores en un fenómeno dado, y por su naturaleza tiende a ser más profundizador y reflexivo. Por su parte, el enfoque cuantitativo se basa en una perspectiva objetiva. Aquí esta carga del contexto, de lo que yo conozco, de lo que yo sé, se pierde dada la veracidad que te ofrecen los datos que tú puedes tener. Este enfoque cuantitativo recoge, sintetiza y analiza información numérica, se soporta y se basa totalmente en números para investigar, medir, analizar y comprobar información y datos, y por su naturaleza tiende a ser más predictivo, ¿no? Esta cuestión es importante porque pues, a través del uso de datos numéricos podemos recurrir a herramientas estadísticas, probabilísticas, para tratar de predecir el comportamiento de un fenómeno o de un problema dado. Vamos de nuevo con algunos ejemplos para poder clarificarlo, y vamos a tratar de que los ejemplos, como lo voy a tratar a lo largo de todo el semestre, tengan relación con temas de gobierno y gestión pública. Entonces vamos a suponer que nosotros estamos analizando la política de este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en Quintana Roo, México. Si nosotros quisiéramos hacer un enfoque cuanti de este programa, tal vez las preguntas que nos podríamos plantear sería: ¿qué porcentaje de jóvenes lograron colocarse formalmente en las empresas que los tuvieron como becarios? ¿En cuántos hogares de beneficiarios hubieron incrementos sustanciales en el ingreso corriente como para superar la línea de pobreza extrema? Y finalmente, ¿cómo se comportó la tasa de migración juvenil hacia Estados Unidos posterior a la implementación de este programa? Si se dan cuenta, todas estas preguntas del enfoque cuanti, nosotros tendríamos que basarnos en datos, en la recolección de informes, en la recolección de encuestas, en saber porcentajes, en calcular tasas, en graficar, para poder resolver estas preguntas que nos hemos planteado. En cambio, en un enfoque quali, hablando del mismo programa, fíjense cómo cambia la forma en que yo lo voy a abordar. Por ejemplo, en el primero a mí me interesa saber qué tantos jóvenes, es decir, hablamos de la eficiencia y la eficacia del programa, qué tantos jóvenes lograron quedarse a trabajar en la empresa que los tuvieron como becarios. Muy bien. En el enfoque quali, a mí lo que me interesaría no es el porcentaje. A mí lo que me interesaría saber es cómo se sintieron, por ejemplo, los jóvenes de contextos rurales en este programa. Porque los chicos de los contextos rurales pues son totalmente distintos de los jóvenes en los contextos urbanos. Normalmente en los contextos rurales se batalla más para conseguir trabajo. Entonces podríamos esperar que los jóvenes de contextos rurales tuvieran una percepción de este programa más positivo frente al de los jóvenes urbanos. Y aquí, ojo, yo estoy dejando de lado cuántos se quedaron, cuántos los contrataron, cuánto les pagaron. A mí me interesa saber el sentir de los usuarios de esta política pública. Entonces, aquí ya nos podemos dar cuenta de la diferencia en el enfoque. Segunda pregunta: ¿cuál es la percepción de las cámaras empresariales sobre la experiencia que sus agremiados tuvieron con este programa? De nuevo, aquí no me interesa cuántas empresas participaron, ni cuántos jóvenes contrataron, ni cuántos se ahorraron por este programa, ¿no? Porque recordemos que este programa absorbe el salario de los chicos y de las chicas. Entonces, eso a mí no me interesa. A mí lo que me interesa saber es qué percepción tuvieron sobre este programa. O sea, ¿lo ven bien? ¿Lo ven mal? ¿Lo piensan seguir participando? ¿No le encontraron sentido? ¿Prefieren seguir pagando salarios porque eso les permite bajar sus tasas de rotación de empleados, perdón? ¿Cómo se sienten las cámaras empresariales? Bueno, ese sería un enfoque cualitativo para poder analizar la política de Jóvenes Construyendo el Futuro en el estado de Quintana Roo. Vamos a seguir con este ejemplo. Si yo estuviera, pero ya con un enfoque más cuanti, ¿por qué estas preguntas me llevan a un enfoque cuanti? Muy simple, lo que les comentaba en la diapositiva anterior, porque yo requiero datos, requiero números para poder explicar este fenómeno o para poder llegar a plantear una investigación que me arroje resultados que satisfagan esta pregunta que yo estoy planteando, ¿no? La primera pregunta decíamos que qué porcentaje de jóvenes lograron colocarse formalmente en las empresas que los tuvieron como becarios. Para poder trabajar con ello, yo necesitaría de entrada saber los datos de los beneficiarios. Y los datos no nada más es cuántos, yo necesito saber pues, si fueron hombres, si son mujeres, si son chicos mayormente de 18 años o si son mayormente de
de 24, de 25, si son solamente de preparatoria concluida o si son con título universitario. O sea, todos esos datos a mí me van a dar un montón de información muy valiosa para poder hacer conclusiones. Yo necesito también datos sobre las empresas. ¿De qué giro son? La mayoría son empresas micro y pequeñas, son medianas, son grandes, se dedican al sector primario, se dedican al sector secundario, se dedican al sector terciario. Pensemos en Quintana Roo, la gran mayoría de las empresas son del giro del sector terciario, ¿no? Servicios. Sería muy raro encontrar que este programa fue muy exitoso en el sector industrial porque casi no hay industria en Quintana Roo, ¿no? Y la que hay es muy pequeñita, es incipiente. Bueno, esos datos también a mí me sirven para analizar el programa. También yo necesito saber datos sobre el empleo formal e informal en México. De estos jóvenes que lograron colocarse, ¿cuántos están saliendo del mercado informal? También yo necesito conocer datos sobre el empleo o el desempleo juvenil en el estado de Quintana Roo. Siguiente pregunta. ¿En cuántos hogares de beneficiarios hubieron incrementos sustanciales en el ingreso corriente como para superar la línea de pobreza extrema? Aquí a mí lo que me interesa no es en dónde trabajaron, no me interesa si se quedaron a trabajar. Aquí lo que me está interesando es de qué contexto vienen estos chicos, estos jóvenes, y si el pago que se les dio ayudó para salir de la trampa de pobreza. Primero, y de entrada, pues yo necesitaría saber y conocer todos los datos sobre pobreza en Quintana Roo. ¿Cuáles son los municipios más pobres? ¿Qué tan pobres son? Porque una cosa es decir, bueno, tradicionalmente Felipe Carrillo Puerto, Morelos y Lázaro Cárdenas son los más pobres. Sí, pero ¿qué tan pobres son? ¿Qué tan desiguales son respecto a otros municipios como Benito Juárez o como Solidaridad o como Otompe Blanco? Entonces yo necesito saber todos estos datos sobre pobreza. También necesito saber los datos sobre el número de hogares pobres donde habiten jóvenes. De todos los jóvenes que participaron en este programa, ¿cuántos están considerados dentro del umbral de pobreza? ¿Cuántos tienen ingresos por debajo de las líneas de pobreza? Y el siguiente punto, ¿cuánto valen las líneas de pobreza? ¿No? Porque cuando hablamos de pobreza, pues ¿cuánto tienes que ganar para ser pobre? ¿O cuánto no tienes que ganar para que te consideren pobre? Y también conocer datos sobre la estructura del ingreso en hogares de Quintana Roo. ¿Qué es esto de la estructura del ingreso? Saber de dónde viene cada peso que ganaron dentro de un hogar. Cada peso que ganaron viene de trabajo o viene de rentas o viene de apoyos gubernamentales, viene de pago de pensiones, viene de becas, viene de dónde viene este ingreso. Y eso, todos esos datos nos ayudaría a encontrar una respuesta adecuada para la pregunta que se plantea en el cuadradito gris. Finalmente, la última pregunta, ¿cómo se comportó la tasa de migración juvenil hacia Estados Unidos posterior a la implementación de este programa? Pues de entrada yo necesitaría saber datos sobre migración juvenil, ¿no? No solamente sobre migración en general, migración juvenil. Me interesa saber cómo se están moviendo los jóvenes y especialmente hacia dónde se están moviendo los jóvenes. Probablemente yo tengo una impresión equivocada de que se vayan hacia Estados Unidos, cuando en realidad hacia donde migran los jóvenes dentro de Quintana Roo es a la Riviera Maya. Bueno, al ver estos datos sobre migración juvenil, será necesario que yo replantee mi pregunta. Me daré cuenta que finalmente los chicos aquí en este estado tienden a migrar más hacia la Riviera o hacia la Costa Maya para trabajo que hacia Estados Unidos. También yo necesito saber datos sobre la recepción de remesas. En un estado como Quintana Roo, donde entra muchísima remesa extranjera por las condiciones de turismo, podría parecer que la recepción de remesas no tiene un papel importante. Bueno, necesito saber cuántas remesas están entrando. Pero de nuevo, yo necesito datos duros, necesito números con los que yo pueda hacer estadística, con los que yo pueda hacer gráficas, con los que yo pueda hacer comparación. Y de nuevo, por supuesto, ¿por qué migran los jóvenes? Normalmente por falta de oportunidades. Necesitaría saber datos sobre empleo y desempleo juvenil en el estado de Quintana Roo. Entonces, estas tres preguntas que están planteadas para un enfoque, para un estudio con enfoque cuantitativo, como pudimos ver, nos exige el conocimiento, el uso y el manejo de información de tipo cuantitativo, números. Y bueno, con esto cerramos la primera unidad. Espero que haya quedado claro. Si hay algún punto que no les haya cuadrado, que les haya generado dudas, recuerden que al final de cada unidad tenemos una sesión de videollamada donde ustedes pueden plantear sus dudas, sus inquietudes, pueden comentar lo que les haya parecido interesante. Y bueno,
Eso sería todo. Muchísimas gracias.